Hoy vamos a ver problemas de aplicación de las derivadas. Un problema de aplicación es lo que llamamos optimización. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que saber cuándo hallar un máximo o cuándo hallar un mínimo. Por ejemplo, si te piden hallar los beneficios máximos, pues tienes que hallar un beneficio máximo, el máximo beneficio. Por tanto, se estaría hablando de maximizar una función. Y cuando quiero reducir gastos, pues estaré hablando de minimizar gastos, por lo tanto estaré hablando de hallar un mínimo en esa función. Entonces aquí están involucradas una serie de funciones, por ejemplo la función gastos, la función beneficios, la función ingresos. Y estas más o menos tienen una forma conocida, digamos, porque por ejemplo los ingresos se obtienen de la venta de cierto artículo. Entonces tú dices los ingresos es igual al valor unidad por la cantidad de artículos que hayas vendido. O el beneficio obtenido siempre va a ser igual a los ingresos que has obtenido menos los gastos. Porque claro, obtienes ingresos, pero también tienes que quitar los gastos que se hayan producido ahí, ¿no? Entonces vamos a ver concretamente dos ejemplos. Entonces tenemos aquí en una empresa constructora, los gastos mensuales para fabricar X casas vienen dados por la función g de x igual a 40.000 más 20x más x2, esto en millones de pesos. Los ingresos mensuales de esta empresa constructora vienen dadas por el número de casas que hayan vendido. De acuerdo a la función y de x, esta y significa los ingresos. Y la X, el número de casas que se hayan vendido. Por ejemplo, se ha vendido una casa, pues aquí evalúo esta función en 1. Se han vendido 2 casas, pues la evalúo en 2. El precio de venta de cada casa son de 520 millones de pesos. ¿Cuántas casas se han de vender para que el beneficio producido sea máximo? Aquí tenemos que encontrar un valor máximo. Bueno, entonces la función beneficio es igual a los ingresos, restarle los gastos. Pero ¿cómo obtengo la función ingresos? La función ingresos es igual al valor unidad de cada casa, que son 520, esto expresado en millones de pesos, multiplicado por el número X de casas que se hayan vendido. Por ejemplo, se ha vendido una casa, pues los ingresos van a ser 520 millones. Y si vende X casas, los ingresos serán 520 multiplicado por X. Todo esto, como dije antes, medido en millones. Una cosa es los ingresos y otra cosa es los beneficios. Porque si vendes una casa, dice, tengo 520 millones, pero no es una ganancia neta. Tiene que restarle aquí los gastos. Y ya restando los gastos, ya ves realmente la ganancia neta, es decir, el beneficio. Entonces vamos a hacer esta resta de aquí. El beneficio será igual a la función ingresos menos la función gastos. La función ingresos es igual a 520x, aquí la reemplazamos, menos la función gastos que me la dan acá arriba. Entonces, como consta de 3 términos, aquí coloco un menos y coloco un paréntesis, porque este menos va a cambiar todo lo de aquí adentro. Aquí este 520 pues me queda igual y el menos va a cambiar el signo a lo que está aquí adentro. El 40.000 está positivo, va a salir negativo. El 20x está positivo, entonces más por menos, aquí saldrá negativo, menos 20x. El x2 que está positivo también saldrá negativo, menos por más da menos, quedaría menos x2. Entonces aquí me quedaría ordenando de acuerdo a los exponentes. Primero coloco el que tiene el mayor exponente, entonces me quedaría menos x2, porque no hay más términos semejantes. Este estaría solo, me queda igual. Luego hay dos términos semejantes que contienen la x, que sería 520x menos 20x. Entonces a 520 le resto 20, me da 500x, y luego me queda menos 40.000. Con lo cual la función beneficios es igual a una parábola que tiene delante de la x2 tiene el signo menos. Y esto es correcto porque estamos hablando de un máximo.
Entonces aquí vemos que en este tipo de parábolas, pues sí que encontramos un máximo, un valor máximo. Pero para encontrar un valor máximo, yo tengo que derivar la función. Y además, esa derivada tengo que igualarla a 0 para encontrar el punto donde la función alcanza el valor máximo. Entonces aquí si derivamos, este 2 bajaría aquí con el menos y a la x se le resta 1 en el exponente. Entonces me quedaría menos 2 por la x, a 2 le quito 1, me queda 1. Aquí el más queda igual y aquí al derivar 500 por x, la derivada de x es 1, con lo cual me queda más 500. Pero yo encuentro un máximo o un mínimo cuando la derivada es 0, con lo cual yo esta expresión la tengo que igualar a 0. Como estamos hablando de parábola, yo puedo decir que esta es la x del vértice, porque esto de aquí sería el vértice. Aquí yo tendría el punto máximo. Entonces, o simplemente lo pueden dejar como x, da igual. Pueden colocar x igual aquí, o si no, pueden colocar la x del vértice, como sea. Entonces aquí yo tengo que menos 2x más 500 es igual a 0, con lo cual aquí tendría que menos 2 por x es igual, o bueno, el 2x pasaría al otro lado, positivo, entonces simplemente lo dejo positivo para hacerlo más fácil. Este pasaría al otro lado y el 500 que me quedaría igual. Entonces aquí me quedaría igual a 500 y luego aquí la x simplemente la despejamos y aquí me quedaría x es igual a 500 dividido entre 2 y eso me da igual a 250. Entonces, cuando la x vale 250 aquí, cuando la x, aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el eje y, cuando la x vale 250, entonces la función alcanza su punto máximo, ¿no? Entonces, pero para encontrar ese punto máximo, este 250 lo hemos encontrado derivando la función beneficio, que es una parábola, y esto está expresando aquí igualándola a 0. Al hacer esto he obtenido que la x es igual a 250. Esta x en una parábola es la x del vértice. Entonces, yo reemplazo este 250 aquí en la función beneficio, aquí en esta parte, en esta expresión que ya está simplificada. Entonces aquí donde está la x yo reemplazo por el 250 y esto me da igual a 22.500. Entonces este 22.500 viene a ser la imagen de la x del vértice, ¿no? Entonces yo aquí tendría que la x del vértice y la y del vértice es igual, si vendo 250 casas, entonces obtengo una ganancia de 22.500 millones, ¿vale? Eso sería. Vale. Entonces, ahí tenemos el punto más alto de la parábola, es decir, como esta función es la función beneficio, esta de aquí, esta parábola es la función beneficio, aquí he obtenido el punto más alto. Entonces, veamos ese valor máximo. Aquí, ¿no? El valor máximo es, si vendes 250 casas, obtendrá de ganancia 22.500 millones. Vamos a ver que si vende menos casas, hacia acá abajo,
o más casas. Bueno, si nos venimos hacia acá, hacia la izquierda, pues estaría vendiendo menos casas, porque en el eje X tenemos el número de casas vendidas. Si me vengo del 250 a la izquierda, estaría vendiendo menos de 250 casas. ¿Qué pasaría con los beneficios, con esa función beneficio? Y también vamos a venirnos acá a la derecha del 250 a ver si venden más de 250 casas, a ver si es verdad que esos beneficios van a bajar tanto viniéndonos para acá como viniéndonos hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, teníamos esto, teníamos aquí que si por ejemplo aquí si vende 227 casas, obtiene 21.993 millones. Entonces sí que está, si son menos de 250 casas, los ingresos son menos de 22.500 millones, que es el beneficio máximo. Este es el beneficio máximo. Vamos a ver. Entonces, miren, si vende 230 casas, tiene menos de este ingreso, menos de 22.500, porque aquí los ingresos serían 22.163 millones. Y vamos viendo así hasta todos estos ingresos que vemos aquí son menores que 22.500 millones. Aquí, cuando yo ya llego a la venta de 250 casas aquí, 250 casas, para ese valor, entonces ya, aunque no de tan exacto, pero bueno, aquí, entonces ya da este valor de aquí, 22.500, ¿no? Y supongamos, si vende más de 250 casas, por ejemplo, aquí vende 253 casas, miren que el ingreso también baja. Perdón, los beneficios bajan, porque estamos hablando de beneficios. Entonces, tiene que vender exactamente 250 casas para obtener el máximo beneficio, que son 22.500. Cualquiera puede pensar, no, entre más casas venda, pues más beneficio voy a obtener, pero aquí la gráfica nos está diciendo que no. Si vendes más de 250 casas, tienes ingresos más pequeños que el ingreso obtenido aquí, que es de 22.500 cuando vendes 250 casas. Entonces, si vende más de 250 casas, por ejemplo, aquí vende 256 casas, el ingreso es 22.455 millones, que es menor que este ingreso, este beneficio de aquí. Entonces, si yo me paso de este valor de 250, me vengo para acá, para la derecha, los beneficios van a ser menores. Y si me vengo acá a la izquierda del 250, es decir, tanto si vendo menos de 250 casas, por ejemplo, aquí vendo 241 casas y el beneficio es menor de 22.500, y si vendo más de esas 250 casas, sí, el beneficio va a ser menor. Es decir, que no por vender más cantidad de este valor que me da el máximo, si vendo más de eso, también se me rebajan los beneficios. Por tanto, el máximo beneficio esta empresa constructora la va a obtener cuando venda exactamente 250 casas. Si vende menos casas o más casas, va a obtener un beneficio inferior a este. Ya aquí, pues, si quisiéramos trazar la tangente, podemos ver que aquí este es un beneficio máximo. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, entonces aquí también vamos viendo, aquí miren, pues vamos a ver si se me... Aquí en esta gráfica vamos a recordar un poquito lo que es el crecimiento, el decrecimiento, el punto máximo, que ya lo habíamos encontrado. Entonces el punto máximo era cuando se vendían 250 casas
nos daba una ganancia, un beneficio de 22.500 millones de pesos, ¿no? Al vender 250 casas me da un beneficio de 22.500. Entonces voy a trazar la tangente para recordar un poquito. Aquí la recta tangente, la pendiente de la recta tangente de y de x, que es la pendiente de la recta tangente, es positiva, por lo tanto, aquí va creciendo la función. Luego, cuando ya llegamos al valor máximo, que es 250, el punto 250,22.500, cuando ya llegamos ahí, la pendiente de esta recta tangente se pone horizontal. Se pone horizontal, miren. ¿Vale? Entonces ahí el de y de x, o sea, la pendiente de esta recta tangente, pues sería 0. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que, bueno, prácticamente ya sería 0 aquí. Y luego, aquí al llegar al mínimo, la función va creciendo, perdón, al máximo. Al llegar al máximo, la función va creciendo, ocupa su punto máximo, pero luego la función ya va decreciendo, con lo cual el signo de la derivada se va a tomar valores negativos. Aquí ya el valor de la pendiente ya empieza a ser negativo porque la función va decreciendo. Entonces así recordamos un poquito, ¿no? Que el valor de la pendiente de esa recta tangente después del punto máximo todos estos valores son negativos. Porque hasta llegar al punto máximo, la curva crece hasta llegar al punto máximo y después del punto máximo la curva decrece. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos que el costo en dólares a ver si me lo deja. El costo en dólares de la fabricación de Q unidades de un artículo es C de Q igual a 4, Q a la 2 más 7Q más 100. El coste medio, aquí el coste medio, aquí habla de medio o promedio por unidad, es dividirlo, este costo, entre lo que vale cada artículo. Bueno, aquí pongámosle X a la 2. Mejor trabajemos con la X, que es como siempre hemos trabajado. Aquí X, aquí. Entonces, si yo tengo el costo en dólares o en cualquier unidad monetaria de X unidades aquí, entonces el costo de ese artículo, entonces me dan una función para determinar el costo dependiendo de la cantidad de unidades producidas. Entonces C de X es igual a 4X2 más 7X más 100. El costo medio es este costo dividido entre la cantidad de unidades. Entonces aquí tenemos por ejemplo, si el costo son $100 y se han producido 5 artículos, entonces eso significa que cada artículo sale a $20, porque 100 entre 5 me da a 20. Entonces ese será el costo medio en este caso, pero luego más adelante vamos a dar ejemplos del costo medio para que se entienda. Entonces, ¿cuántas unidades se deben fabricar para que el coste medio por unidad sea mínimo? Es decir, aquí se quiere que los costos sean mínimos. Entonces, el costo medio va a ser igual a dividir la función costo entre la cantidad de artículos, porque así sacaríamos el precio promedio, digamos.
Entonces aquí también. Y aquí dividimos entre este. Bueno, entonces yo para saber, como esta es la función coste medio, por eso aquí está con la m pues de promedio, ¿no? O de medio. Entonces vamos a derivarla. Entonces, por ejemplo, aquí, yo voy a derivar, como tengo un cociente, derivo el numerador. Entonces, aquí baja el 2 por 4, 8, y esto queda como x, 8x. La derivada de 7x es 7 y la derivada de 100 es 0. Luego aquí hago la derivada del numerador por el denominador. Entonces aquí me quedaría por x menos. Dejo igual el numerador, lo dejo igual. Entonces aquí lo voy a copiar. Porque estamos... Bueno, volvamos aquí. Entonces estoy derivando. 2 por 4, 8x más 7. Más 7. Porque la derivada del 100 es 0. Y la multiplico por el denominador. Menos. Ahora, esto lo dejaría, entonces la derivada del numerador por el denominador menos el numerador aquí, menos, aquí hago un paréntesis, menos el numerador por la derivada del denominador, la derivada de x sería 1, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ya ahora multiplicamos aquí 8x por x, me da 8x elevado a la 2. Aquí 7 por x me da 7x. Menos 4x a la 2. Aquí, ¿no? Este menos va a cambiar el signo a todo lo que está aquí adentro. Más por menos me queda menos 7x. Menos 7x y menos por más me queda menos 100. Menos 100 dividido entre el denominador elevado al cuadrado aquí. Dividido entre x elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos a restar. Vamos a reducir esta expresión, la vamos a simplificar trabajando con los términos semejantes. A 8x2 le quito 4x2, aquí me quedaría 4x2. Este 7x que es positivo se anula con el 7x negativo y me quedaría aquí el menos 100. Esto dividido entre x2. Pero habíamos dicho que después de derivar, tenemos que esta derivada igualarla a 0 para obtener bien sea un máximo o bien sea un mínimo. Aunque aquí ya sabemos que esto nos va a dar un mínimo. Por tanto, aquí tenemos una función racional. ¿Cuándo una función racional se hace 0? Cuando el numerador es 0. Entonces yo este numerador lo tengo que igualar a 0. Entonces veamos. Aquí yo digo 4x2 menos 100 es igual a 0. Entonces este numerador lo voy a igualar a 0. Si el numerador se hace 0, ya toda la función es igual a 0. Entonces aquí digo que todo esto se haga igual a 0. Entonces, lo vuelvo a copiar esto. Entonces 4x2, este 100 que está restando pasa al otro lado a sumar. Aquí seguimos simplificando. x2 me quedaría, para despejarlo lo dejamos el x2 solo. El x2 solo. El 100 que ya pasó acá a restar. Aquí le colocamos igual. Este 100 que ya estaba aquí me queda igual. Este 4 pasa aquí. Entonces ya lo quitamos de aquí. Está arriba. Multiplicando pasa abajo a dividir.
Entonces 100 entre 4, eso es igual a 25. Si x2 es igual a 25, aquí lo que tengo que hacer es hallar la raíz de x2. Entonces aquí colocamos raíz a esto. Entonces aquí raíz, aquí lo copio de aquí lo colocamos. Raíz de x2 es igual a la raíz de 25. Esto es igual a la raíz. Es decir, saco raíz a ambos lados. Le saco raíz a x2 y le saco raíz a 25. El 2 me elimina la raíz, con lo cual aquí me queda que x es igual a la raíz de 25, pero solo tomamos la raíz positiva porque los artículos no pueden ser negativos. Entonces tendríamos que se han producido que para obtener un costo promedio mínimo se tienen que producir 5 unidades. Vamos a ver esta función si está bien graficada. Entonces yo tendría que graficar esta función de aquí. Coste mínimo. Claro, aquí no estaría bien. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a cambiar el color, que no me quede en rojo. Lo hago, por ejemplo, aquí en magenta. Aquí, aceptar. Y ya la graficamos, la función. Entonces, aquí está esta función, pues vamos a ver. Para x igual a 5, aquí, ¿no? Entonces nos dice que si producimos 5 unidades, obtendríamos el coste promedio mínimo, ¿no? Si se producen estas 5 unidades, se obtendría el coste promedio mínimo. Entonces miren, aquí la función decrece, 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 hasta llegar aquí a estas 5 unidades. Aquí obtiene, ya no puede decrecer más porque este es el punto mínimo, y luego sigue creciendo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, tendríamos el punto mínimo, pues sería este aquí. Vamos a ver si me lo da la función, el punto mínimo. Sí, entonces el punto mínimo es el 5,47. Del costo promedio. Entonces aquí tendríamos que si se fabrican más unidades, pues en realidad no, más o menos unidades, acá se aumentaría, ¿no? El coste promedio, y acá también se aumentaría. Entonces justamente se tienen que producir 5 unidades para que ese costo en realidad sea mínimo. Si se producen menos unidades o más unidades, ya se incrementa ese costo. Entonces las unidades que se deben fabricar serían 5. Y al reemplazar aquí el 5, obtendríamos que los gastos serían 47 en dólares. Por 5 unidades, el gasto sería 47. Entonces hay que distinguir entre el costo, que es este de aquí, y el costo medio por unidad. El costo medio por unidad es este.
Entonces, por ejemplo, si si producimos 4 unidades, serían 192 euros, pero reemplazando aquí en esta función coste, esta es una cosa y el coste medio es otra. Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Si se producen 4, el coste sería de 192. Si se producen 5 unidades sería de 235. Y si se producen 6 unidades sería de 286. Ese es el coste en general. Pero el coste medio, el que estamos aquí graficando, miren, si se producen 4 unidades, entonces el precio total de esas 4 unidades es 4. Pero de una sola unidad, entonces yo divido el precio total entre las 4 unidades. Entonces cada unidad me sale a 48. Cada unidad. Este sería el coste promedio por una sola unidad. Entonces aquí tendría el coste promedio por unidad al fabricar 4 unidades tendré aquí. Pero este ya no sería mínimo, este de aquí no. Coste promedio, pero no es mínimo. Porque el mínimo es cuando se producen 5 unidades. Entonces, si yo al costo, no digo el costo medio, sino el costo de producir 4 unidades es 192. Si yo quiero saber por unidad a cuánto me sale, el precio total de 4 unidades es 192. Si divido entre estas 4 unidades me da el coste promedio, pero de una sola unidad. Entonces, si fabrico 4 unidades, el precio por unidad me sale $48. Si fabrico 5 unidades, el costo de las 5 unidades es 235. Pero si ese 235 lo divido entre las 5 unidades, el precio por unidad me sale a 47, que es lo que tengo aquí. Y si fabrico 6 unidades, el precio de las 6 unidades es 286. Pero de una sola unidad, yo ese 286 lo divido entre 6 y me da 47.7. Es decir, que si yo fabrico menos unidades o más unidades, este costo se me va a aumentar. Entonces, miren, el costo promedio, el costo más bajito, aquí me sale $48, aquí 47 y aquí 47.7. Entonces, aquí, este 48, este costo de aquí es más alto que este. Y este 47 es más alto que este. Es decir, que este es el costo promedio mínimo por unidad. De todos los costes que puedan haber, este de aquí, al fabricar 5 unidades, este es el menor. Bueno, entonces eso sería estos ejemplos de aquí. Entonces aquí tendríamos el mínimo, aquí decrece la función, aquí el mínimo y esto sigue luego acá, aumentando. Hagámoslo aquí para que lo puedan ver. Tras. Vale, entonces, miren, si producen, por ejemplo, si se producen 44 artículos, entonces el precio por unidad de cada artículo sería 188. Mire que se sube muchísimo. Entonces, si ya fabrican mucha cantidad de artículos, el precio por unidad se sube un montón. Mire, aquí el precio por unidad es 47 y aquí el precio por unidad es 188, o sea que se sube un montón. Entonces eso, ¿no? Entre menos artículos se produzcan, el coste por unidad es más bajito. Mire aquí, por eso va bajando, porque esta función es la función coste promedio por unidad. Entonces aquí me dice el precio por unidad. Si fabrican 39 artículos, el precio por unidad de cada artículo será 166. Y así vamos aquí hasta llegar al coste mínimo. Miren, este coste mínimo por aquí, ustedes miran que este coste cada vez es más va decreciendo. Pues claro, si me vengo hacia al revés sería que va bajando, ¿no? Entonces miren, el costo por producir 30 y pico de artículos me salen 130 y algo, el precio por unidad.
pero es muy diferente el coste mínimo, que solo son $47 por unidad, ¿no? Entonces, si fabrico 5 unidades, me salen $47 la unidad. Sería así. Entonces, ahí ya cuando lleguemos al 5 unidades producidas, me producen el coste promedio mínimo por unidad. Eso sería. Miren, aquí cuando producen 5 unidades, cada unidad le sale a $47. Si retrocedo, si hago menos, también me salen más dólares. Miren, si hago aquí 4 unidades, pues me sale 47,84 más o menos. Entonces aquí salen $47 la unidad. Y aquí $48. Y aquí también $47.7.